Bueno, vamos a resolver el ejercicio 5 de la clase 11. El problema dice que hay un sistema de masas y cuerdas como está en la figura, yo acá lo dibujé, que está apoyado sobre una mesa lisa, es decir que no hay rozamiento, esto está girando así, y está visto desde arriba, y gira alrededor de un punto fijo de este punto, con una velocidad omega igual a constante. Acá dibujé la velocidad omega. Y las masas me dice que las masas de la soga son despreciables al lado de m minúscula y m mayúscula. Punto A. Hallar el momento angular del sistema respecto a O. Bueno, la definición vectorial del momento angular, como vimos, es respecto a un punto, es el vector R, es decir, a qué distancia está la masa de ese punto, producto vectorial, el vector P. Lo que es igual, y P es, esto también se puede expresar como P en masa, producto escalar, la velocidad. Bien, en este producto sabemos que por la regla del producto vectorial, la magnitud va a estar en la dirección perpendicular al vector R y al vector P, que coincide el vector P con la dirección de la velocidad v, va a estar perpendicular y en dirección al eje. ¿Por qué va a estar perpendicular? Porque si pongo la regla de la mano derecha, giro los dedos en la dirección B, va a quedar apuntando hacia arriba, en este caso en dirección perpendicular en el eje Z. Entonces, la componente Z, como está para arriba, además va a ser positivo, va a ser M, es decir, la distancia R, por M por B. M por B1, que ese B1 es por R, y la cantidad de momento angular, el momento angular es de M mayúscula, de forma similar, lo sumo y va a ser M por B sub 2 por 2 veces R, porque esto mide R y esto R. Entonces, la distancia al punto O, el brazo de palanca, es 2 veces R. De acá se puede, esto respecto al punto O, de acá se puede reemplazar teniendo en cuenta la expresión de que la velocidad es omega por R, para un movimiento circular, vamos a tener que M por omega por R al cuadrado más M mayúscula por omega por 2R, entonces me va a quedar omega por 4R cuadrado. Ese va a ser el momento angular en la dirección Z, que es la única componente distinto de 0. En el punto B, y vimos que acá quedó sumando el momento angular de M más el momento angular de M mayúscula. En el punto B me pregunta si en un instante dado se corta la soga entre M y M mayúscula, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento P sub M minúscula y P sub M mayúscula? ¿Y qué pasa con el momento angular total? Bueno, hagamos un esquema. De vuelta, el mismo dibujo. Vamos a tener en un lugar la masa M y en otro lugar la masa M mayúscula. Este es el punto O, esto es en un instante dado, y en otro instante, ¿qué va a pasar? Se cortó la soga. Bien, para saber qué pasa con las cantidades de movimientos de M y M mayúscula, voy a analizar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando en la masa M y la M mayúscula antes de cortarse? Recordemos que
Si una partícula está girando, la soga está haciendo una fuerza centrípeta que le ponemos F. Si la soga hace una fuerza de este lado va a haber una reacción. Y a su vez, si esta partícula está girando y se le está aplicando una fuerza para afuera del círculo, la circunferencia de giro, la otra soga también le está haciendo una fuerza, porque si hay un movimiento circular, ustedes saben que como resultante tiene que haber una fuerza que apunte hacia el centro de giro. Entonces, si le pongo número, le voy a poner tensión 1, en vez de fuerza le vamos a poner tensión porque lo hace una soga, tensión 2. Estas vienen de acción, son de la misma magnitud y en diferentes sentidos, porque hay que ir haciendo la regla de acción y reacción entre la soga y la partícula y la soga y la otra partícula. ¿Qué pasa cuando se cortó la soga? Solamente nos queda una tensión que le puedo llamar 4 sobre la masa minúscula. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la velocidad. La velocidad sabemos que va en este sentido, para las dos masas. Entonces, la cantidad de movimiento en el momento inicial, antes de cortarse, va a ser para P sub M mayúscula, va a ser en la componente perpendicular hacia arriba, que yo le puedo llamar, por ejemplo, I. Entonces va a ser la componente I, versor J. ¿Cuánto vale esa componente I? Es masa mayúscula por la velocidad que tenga en ese momento, hemos llamado velocidad 2. Eso es la componente I. Ahora, ¿cómo sé si se conserva o no entre este punto inicial y el punto final la cantidad de movimiento en I? Pues tengo que recordar la segunda ley de Newton. En el eje Y, la suma de fuerzas era igual a la variación, las fuerzas externas a la masa M mayúscula, era igual a la variación de P en el eje Y respecto del tiempo. Esto se respeta para los tres ejes. Pero en este caso nos interesa la componente I, que es donde tiene la velocidad, donde tiene momento lineal, donde tiene cantidad de movimiento la partícula. En esa dirección podemos ver que el cambio, la suma de fuerzas en el eje Y antes del corte es igual a 0 y después del corte también. Entonces, durante este proceso la suma de fuerzas en el eje Y fue nulo, por lo tanto la cantidad de movimiento en I inicial es igual a la cantidad de movimiento en I final. Quiere decir que se conservó. Todo eso para la partícula M mayúscula. Entre este inicial y final momentos, entre estos momentos se conservó la cantidad de movimiento. Ahora, para la M minúscula vamos a tener exactamente lo mismo. Va a haber una componente I. Recuerden que esto era para la M mayúscula. Para la M minúscula va a haber una componente I en el momento inicial y la misma componente en el momento final. Por lo mismo, porque no voy a tener fuerzas, sumatoria de fuerzas distintas de cero. Solamente tenía una fuerza T2 que cuando se corta la soga no está más, y no voy a tener ninguna fuerza en el eje Y. Por lo tanto, también se conserva.
Ahora, ¿qué pasa con el momento angular total del sistema? Fíjense una cosa, si se conservó PI para la masa M mayúscula y PM y PI para la masa M minúscula, entonces quiere decir que la velocidad de M mayúscula es igual, fue constante, y la velocidad de M minúscula, que habíamos llamado esta la habíamos llamado V2, y la velocidad de M minúscula la habíamos llamado V1. Entonces, si ambas velocidades fueron constantes, vamos a la definición del momento angular y vemos que todo permaneció constante. V1 por R las masas M y M mayúscula no cambiaron, V1 permaneció constante, V2 también, por lo tanto el momento angular también se conservó. ¿Por qué ocurrió esto? Respecto de O se conservó. ¿Por qué ocurrió esto? Porque recuerden que la sumatoria de torques externos respecto de O es igual a la derivada del momento angular respecto de O, derivada respecto del tiempo. Entonces, ¿había algún torque respecto de O antes de cortarse? ¿Apareció algún torque? No, porque todas las fuerzas son colineales, no hacen torque respecto de O. Y en el momento final tampoco hay fuerzas que hagan torque respecto de O. Por lo tanto, la suma de torques en ese breve intervalo fue nulo, por lo cual el momento angular permaneció constante. Después me pregunta en el inciso C. Hago una separación. Inciso C. Dice, posteriormente la masa M ingresa, o sea, después de cortarse la soga, la masa M ingresa en una superficie con rozamiento. ¿Se conserva entonces el momento angular total del sistema respecto al punto O? Seguimos siempre respecto al punto O. Bueno, hagamos un dibujo, ya cuando está cortada la soga y una de las dos partículas entró en una superficie con rozamiento. Esta partícula sigue girando porque queda atada y esta ingresa una partícula con rozamiento. Si hay rozamiento, ¿qué hay? Hay un coeficiente de roce. Si hay un coeficiente de roce, ustedes saben que va a haber una fuerza que se oponga al deslizamiento, que se llama fuerza de roce. Ahora, esa fuerza de roce va a generar un torque externo distinto de cero. Va a hacer que se vaya frenando. Y esta, como ya no es colineal, no apunta al eje, al punto O, sino que es perpendicular. Por ejemplo, en este dibujo es perpendicular, pero digamos, no va a tener dirección hacia el centro de giro, entonces el momento angular ya no se va a conservar. Se puede, en esa condición ya no se va a conservar. No se conserva. Punto D. Para el sistema A más masas en la situación inicial, probar que se verifica que la suma de fuerzas externas es igual a la masa, a la suma de masas por la aceleración del centro de masas. Bien,
Vamos a analizar por un lado este miembro. Siempre para verificar una igualdad tengo que ir por lugares distintos. Entonces vamos a ver, por un lado vamos a ir por cómo se puede definir en función de las masas, que es lo único que tenemos como que nos dice que son datos, las masas y las aceleraciones. Vamos a ver, y por otro lado, la aceleración del centro de masas. De vuelta, vamos a nuestro dibujo en la situación inicial y vamos a tener, dijimos, tres fuerzas aplicadas sobre distintas partes de nuestro sistema. T1, T2 y T3. Esta fuerza, si mi sistema es M1 más M2, o sea, M más M mayúscula, la fuerza externa, esta T2 y T3, que en realidad se llamaban T2, estas dos son fuerzas internas porque se aplican entre las mismas partículas de mi sistema. Entonces la suma de fuerzas externas, en este caso, va a ser igual a T1. Ahora, con T1 no me dice nada porque yo no sé el valor. Tengo que encontrarlo en función de las masas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, tengo que hacer la suma de fuerzas para cada partícula. Puedo hacer, por ejemplo, para la masa M, voy a hacer la suma de fuerzas, aplico la segunda ley de Newton, pero ahora las fuerzas externas a M, ¿qué va a ser? Tomo signo positivo para adentro de giro, T1 menos T2 igual a la masa M por la aceleración 1 le pongo. Y para la masa M mayúscula, lo propio. La suma de fuerzas externas a la masa M mayúscula es igual, solamente tengo T2. Esta es M mayúscula y esta es M minúscula. T2 igual M mayúscula por otra aceleración A sub 2. Entonces, me interesa saber el valor de T1. Entonces puedo reemplazar esta ecuación acá adentro y calcular que T1 es igual a M1 por A1 más M2 por A2. ¿Por qué me interesa T1? Porque era igual a la sumatoria de fuerzas externas al sistema M más M mayúscula. Entonces, la suma de fuerzas externas va a ser M minúscula por A1 más M mayúscula por A2. Entonces acá ya encontré el miembro número 1 que me había propuesto. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Para calcular el 2. Por cinemática, la cinemática del sistema partícula nos permite expresar que la aceleración del centro de masas, en este caso va a ser en eje horizontal, ¿sí? Igual que las fuerzas siempre fueron en eje horizontal. Vamos a ponerle eje Y acá y acá también eje Y. Esto fue siempre en eje horizontal, es la única dirección que tengo fuerzas. Va a ser M minúscula por A1 más M mayúscula por la aceleración del cuerpo 2 dividido M más M mayúscula. Esto venía a derivar dos veces la definición de momento de centro de masas, que era masa 1 por posición 1 más masa 2 por posición 2 dividido la suma de la masa. Bueno, derivo dos veces esa ecuación y puedo obtener esta, que lo ven en teoría. Entonces, de este lado de cinemática ya tengo el miembro 2 que me había propuesto acá arriba. 2. Entonces ahora reemplazo la ecuación esta, que le voy a llamar ecuación 1 y 2,
en la ecuación original, ecuación 0, si pongo la ecuación 1 y 2 en ecuación 0, voy a poder llegar a lo siguiente. Suma de fuerzas externas, M1 por A1 más M2 por A2. Perdón, M mayúscula. M mayúscula por A2. Eso es la suma de fuerzas externas, según lo que yo llegué acá. Igual a M minúscula más M mayúscula por aceleración del centro de masas, que sería este término. Copio esto y aquí se me va este M más M está arriba y abajo, dividiendo, se cancelan, entonces me queda una igualdad. La igualdad es que M por A1 más M por A2, M mayúscula por A2 igual a M. Bien, así, yendo a diferentes lugares, podemos verificar esa expresión que nos pedía.